Hola, muy buenas noches. Es un gusto para mí el poder estar transmitiendo completamente en vivo y damos gracias a Dios porque podemos estar en un lugar seguro y seco. Bueno, seguro en cierta manera, porque si esto se sale de control, sí nos va a llegar el agua hasta el cuello a todos. Pero debemos de tomarnos un tiempo para reflexionar, para meditar en todo lo que hemos estado viviendo hasta el día de hoy. No solo la, no solamente, no solamente las lluvias, el frío, o el frente frío, sino las inundaciones. Hoy tuvo que venir el presidente directamente para, pues, checar personalmente lo del desfogue y pues darle atención pronta y rapidita a las personas, ¿verdad? Entonces hay que seguir orando. Estaba leyendo ahorita que Chiapas también está entre el agua, Veracruz. De verdad que es muy triste y lamentable, sobre todo cuando hay pérdidas humanas. Cuando hay pérdidas materiales, bueno, se recuperan. El problema es cuando hay una pérdida humana que es ya irreparable. Y pues hay que seguir orando a Dios que nos dé esa fortaleza y sobre todo a la gente que está pues expuesta a toda esta situación directamente. Entonces vamos a seguir orando y los que podamos ayudar pues de alguna u otra manera, ¿verdad? Muy bien, noche, o la noche de ayer terminamos con el Evangelio de Juan. Hoy voy a comenzar con el Evangelio de Lucas. Vamos a ver la introducción a el Evangelio de Lucas. Vamos a ver, dice aquí que fue escrito entre el año 58 y el año 70 después de Cristo. El autor obviamente lleva su nombre, Lucas. Lucas dice que es el evangelio más largo y detallado de los 4 evangelios. Lucas es un médico o fue un médico gentil. Escribe tanto este evangelio como el libro de los Hechos, a fin de ayudar a un nuevo cristiano o creyente llamado Teófilo. Como misionero y compañero del apóstol Pablo, Lucas puede presentar un relato histórico detallado. Lucas presenta la humanidad de Jesús más que cualquier otro evangelio. Destinatarios, pues Teófilo específicamente, o los griegos en particular, y todos los gentiles en forma general. Posiblemente lo escribió en Cesarea o en Roma. Contenido. Lucas es conocido como el libro más hermoso, dice, que se haya escrito. Lucas comienza haciendo un relato de los padres de Jesús, el nacimiento del primo de Juan, el nacimiento de su primo Juan el Bautista, el viaje de María y José a Belén, donde Jesús nace. Aquí dicen un pesebre, pero sabemos que es en un sucot, en una cabaña, no es en un pesebre con animales y vacas y nada que ver. Nace en un sucot, en una cabaña. Y ¿qué más? Y la genealogía de Jesús a través de José, siendo él el padre de la humanidad de Jesús, obviamente. El ministerio público de Jesús revela su perfecta compasión y perdón en las historias del buen samaritano, el hijo pródigo, no, aquí dice perdido, pero no es el hijo perdido, aunque sí estaba perdido, pero es eso significa pródigo. Y el hombre rico y Lázaro. Aunque muchos creen en el amor sin prejuicios de Jesús, pasa todo límite humano, muchos otros ponen en tela de juicio sus declaraciones. A los seguidores de Jesús se les anima a tener en cuenta el costo del discipulado, mientras por otro lado, sus enemigos procuran ¿qué? Su muerte. Finalmente Jesús es traicionado, enjuiciado, sentenciado y
crucificado o muerto. Pero la tumba no lo puede contener. Su resurrección asegura el misterio de buscar y salvar a los perdidos. Después de aparecer a sus discípulos varias veces, llega la promesa del Espíritu Santo. Y es así como el Señor Jesús asciende al Padre. Palabras claves que podemos encontrar: Jesús, Hijo del Hombre, Dios encarnado. Hay una detallada genealogía de Jesús a través de José y también detalles de otros aspectos específicos de sus características y de su vida como hombre. Temas: Jesús entiende nuestras debilidades, tentaciones y pruebas. Jesús vino a salvar tanto a judíos como a gentiles. Jesús vino a salvar tanto a los que son rechazados como a los aceptados. Jesús vino a salvar tanto a los pobres como a los ricos. Jesús vino a salvar tanto a los adultos como a los niños. Jesús vino a salvar tanto a los libres como a los oprimidos. Jesús vino a salvar a todos y a cada uno de los que se arrepienten. Esa es la única cosa que nos pide el Señor: arrepentirnos de nuestros pecados para ser hijos de Dios. Bueno, pues después de la introducción, vamos al capítulo 1. Dice: dedicatoria a Teófilo. Acuérdense que vimos en la introducción a quién le dedica este libro o este evangelio Lucas. A Teófilo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Aquí está haciendo una descripción Lucas del por qué escribir este libro o este evangelio. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Que por ahí están viendo. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio. ¿Quiénes lo vieron desde el principio? Sus discípulos. Lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Qué nos ha hecho el Señor a nosotros? Ministros, siervos de la palabra. Entonces tenemos que compartirla también. Saludos, Darío. Buenas noches. Me ha parecido también a mí, dice Lucas, con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, aquí vemos que la dedicatoria del Evangelio de Lucas, hoy estamos entrando al Evangelio de Lucas, ya vimos la introducción y estamos en el capítulo 1 y vemos cómo Lucas nos está diciendo que él está queriendo poner un orden en toda la historia que se desarrolló de Jesús, y es lo que vamos a ir viendo a lo largo de este primer capítulo. ¿Para qué? Para que conozcas bien la verdad, dice, de las cosas en las cuales has sido instruido. Así que este evangelio, para nosotros que hemos sido instruidos desde pequeños, nos va a servir para tener un orden histórico, cronológico, del nacimiento, de la historia, el desarrollo de la muerte, crucifixión, resurrección del Señor Jesús. Para eso se escribió este libro de Lucas o este evangelio de Lucas. Dice: para que conozcas bien la verdad, para que conozcamos bien la verdad y sobre la verdad estemos cimentados. Nuestra vida, nuestra familia, todo lo que tenemos, lo que somos, esté cimentado sobre la verdad. Y ya no estar asuntando o escuchando historietas, cuentos, fábulas de que por ahí inventa la gente, no, sino que aquí vamos a ver detalladamente por medio del doctor Lucas, quien escribió este evangelio, un orden literalmente para que conozcamos bien la verdad de las cosas en las cuales hemos sido instruidos.
Muy bien, segunda parte, anuncio del nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Saludos, Osiris de la Cruz, la profesora Osiris de la Cruz. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Acuérdense que el sacerdocio que Dios instituyó desde el Sinaí, desde la salida de Egipto al pueblo de Israel, el sacerdocio tenía que ser de generación en generación. Contrario a lo que hoy día se cree que un sacerdote debe ser célibe, Dios nunca mandó a que fueran célibes los sacerdotes, sino al contrario, su descendencia tenía que ser lo mismo o tener el mismo oficio de sus padres. Si su padre era sacerdote, él tenía que ser sacerdote y así de generación en generación. Entonces vemos aquí que Zacarías era un sacerdote de la clase de Abías y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. O sea que vemos que por ambas familias, tanto de Elisabet y tanto de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, ambos traían esa genealogía de que eran descendientes de sacerdotes, tanto Elisabet como Zacarías. Ambos, dice, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos del Señor. Aquí vemos quién es a los ojos de Dios una persona justa. Aquí lo dice, ambos eran justos delante de Dios. Vamos a ver quién para Dios es una persona justa. Y aquí vamos a ver qué es lo que hace una persona justa. Dice, andaban, saludos Enrique, Dios te bendiga, andaban irreprensibles. Vamos a, para los que no saben qué es irreprensible, vamos a googlear la palabra irreprensible, porque a veces la decimos o la leemos, pero no sabemos el significado. Dice, la definición es que no se puede, que no merece alguna amonestación o alguna reprensión por los méritos o las buenas acciones que realiza. Esa es una definición de irreprensible. Entonces, tanto Elisabet como su esposo, el sacerdote Zacarías, andaban irreprensibles ¿en qué? En todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces, contrario a lo que nos han enseñado desde chicos, de que no se pueden cumplir los mandamientos, de que no se puede andar cumpliendo los mandamientos, la Biblia aquí nos dice otra cosa. La Biblia aquí nos dice que ellos andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Jesús nos enseñó y nos dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino. O sea que algo nos han enseñado mal. Nos han enseñado a que por gracia somos salvos, que así es, pero esa gracia no nos da el derecho de andar chuecos. ¿Sí me explico? O sea, la gracia nos da el favor inmerecido con Dios. Por gracia somos salvos, pero ¿para qué? Para andar en vida nueva. ¿Y cómo debemos andar según lo que aquí estamos empezando a ver con irreprensibles? Por eso en Apocalipsis Jesús le da la revelación al apóstol Juan y le dice que el que sea injusto, que siga siendo injusto.
y el que es santo que se santifique más todavía. Entonces, si tú y yo estamos apartándonos para Dios de cosas inmorales, de malas prácticas, de robo, de codicia, de todo lo que la carne te pide, tenemos que seguir avanzando y no quedarnos ahí. Pedirle al Señor que nos siga llenando de su Espíritu hasta que lleguemos a la estatura del varón Jesús. Entonces, ha quedado claro cómo es ser justos delante de Dios. Andaban irreprensibles, dice, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Así que vamos a continuar. Dice, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Saludos, Joaco. Dios te bendiga. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y aquí nos remontamos, buenas noches, aquí nos remontamos a que igual como eran sacerdotes o descendientes de sacerdotes, tenían que andar irreprensibles también. ¿Por qué? Porque también se sorteaba el hecho de ofrecer incienso en el santuario, que era la parte más emblemática del templo, del tabernáculo. En este caso ya era el templo, el lugar santísimo. Ahí se ofrecía incienso, imagínense. Entonces, para entrar al lugar santísimo, o nada más al lugar santo, tenían que estar purificados, tenían que estar viviendo irreprensibles. ¿Pero en qué eran irreprensibles tanto Elizabeth como su esposo Zacarías? En todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, sus mandamientos, sus ordenanzas nos ubican en su reino, o sea, nos apartan, nos separan del mundo. Si la carne nos pide adulterar, Dios dice, no adulteres. Si la carne nos pide codiciar, la palabra de Dios dice, no codicies. Si la carne nos pide mentir, Dios dice, no mientas. Entonces, eso es andar en el Espíritu. Dejar que el Espíritu de Dios, por la palabra, nos vaya instruyendo, nos vaya corrigiendo. Entonces, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. A cualquiera, ¿no? Imagínate que se te presenta un ser, vamos a pensar, vamos a echar a volar la mente, no dice aquí, pero puede ser que sea un ser, como nos los imaginamos, iluminado, un ser, algunos lo han puesto alado, aunque los ángeles no tienen alas. Los que tienen alas son los arcángeles, pero aquí se le presentó un ángel. ¿Y qué pasó? Pues, ¿por qué decimos que iluminado? Porque las veces que en otras partes la palabra de Dios nos dice que se le presentaba un ángel a alguien, dice que su rostro resplandecía y nos da detalles. Entonces por eso me atrevo a decir que de esa manera pudo haber sido. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido escuchada, ha sido oída. O sea que en el fondo Zacarías le estaba pidiendo tener un hijo a Dios, porque no tenían hijos, no tenía él hijos con su esposa. Y tu mujer Elizabeth, dice, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. No es Juan el discípulo, es Juan el Bautista. Ahorita lo vamos a ver. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Entonces, vemos la oración contestada de Zacarías. Zacarías, quién sabe cuánto tiempo llevaba pidiéndole a Dios que le contestara, que le respondiera, que le diera un hijo.
Dios manda un ángel y le dice que va a tener un hijo y va a tener gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Dice. Y aquí viene, porque será grande delante de Dios. Y ahora viene ya la instrucción. No beberá vino ni sidra. Y el Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Es interesante ver cómo a Juan el Bautista, desde el vientre de su mamá, fue lleno del Espíritu Santo. O sea que desde que estaba en el vientre, Dios lo empezó a, vamos a decir, a llenar, a forjar. ¿Por qué? Porque él en algún momento tenía que tener un carácter, Juan, firme, valeroso. ¿Y qué es lo que hace Juan? Lo vamos a ir viendo más adelante, pero vamos a rápidamente hacer un comentario de que Juan confrontó directamente al rey Herodes en su pecado. ¿Y qué le costó? Que le cortaran la cabeza. Pero Juan estaba lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Entonces, nosotros queremos confrontar el pecado, vencer el pecado, llenos también del Espíritu Santo de Dios. Muy bien, y hará, dice, que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. O sea, cuando Dios usa nuestra vida, por nuestros labios fluye su palabra, la fe viene por el oír a otras personas y por ese oír el arrepentimiento de sus pecados. Y así Dios usó a Juan el Bautista. Más adelante lo vamos a ver, pero vamos a seguir viendo aquí que dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios. Usa indistintamente hijos de Israel, hijos de Dios, hijos de Israel, hijos de Dios. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Elías tenía también ese carácter, aunque en algún momento Elías también tuvo miedo, tuvo temor, porque una mujer llamada Jezabel, junto al rey, creo que se llamaba Acab, querían matarlo y él pensaba que estaba solo y se fue a refugiar en una cueva y Dios de la cueva lo sacó y le dice: hey, ¿qué haces aquí? Y dice: es que yo solo he quedado como profeta tuyo de Dios. Y dice Dios: más de 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Jezabel y ante Acab el rey. Entonces, a veces pensamos que estamos solos, que somos los únicos que estamos pasando alguna situación. Hoy tuvimos una reunión en casa del hermano Carlos Rodríguez, que es pastor también, y nos gustó mucho los que estuvimos ahí. Hubimos 5 personas y la verdad que reunirnos entre varones es otro cantar, es otro rollo, pues, porque podemos expresar las cosas dar testimonio, pues, de lo que Dios está haciendo y entre todos nos fortalecemos. Espero que muy pronto esta pandemia vaya permitiéndonos hacer e invitar a un poco más de personas y podamos entre todos pues motivarnos, ayudarnos, pero ahí se las dejo. Tal vez nos reunamos otro día de esta semana, ya yo les voy a ir que vaya desarrollando las reuniones. Muy bien, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y esto es el espíritu, venir en el espíritu de Elías, venir en el poder del Espíritu de Dios. Son estas cosas, vamos a subrayarlas. Dice: e irá delante de él con el espíritu del poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Hoy en la reunión, una de estas cosas sucedió y le doy gracias a Dios porque este es el Espíritu de Dios, trayendo nuestros corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Y qué más?
y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Quién no ha sido rebelde? En nuestra vida, en algún momento, si no es que toda la vida hemos sido rebeldes, Dios nos está atrayendo en este tiempo a su presencia. A todos, porque en cierta medida todos hemos sido rebeldes. Entonces nos está trayendo a la prudencia de los justos. ¿Para qué? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Seguimos adelante. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel. Hasta nombre le dijo. ¿Cómo se llamaba el ángel? Gabriel. Yo soy Gabriel, y esto significa, Gabriel, que estoy delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora dice, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. ¿Y por qué? ¿Por qué lo va a dejar mudo? Aquí le va a decir por qué. Por eso no debemos de dudar. A veces nos entra la duda y empezamos a hablar y a blotear y decir cosas. A mí me ha pasado. Todo un año casi habloteando y hablando y cuando viene uno a ver dice uno, chispas. Como que me excedí, como que exageré. Por eso aquí lo dejan mudo. Solo por el comentario que hizo. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. ¡Ay, Padre! Dios mío. Pero ¿y a qué hora? ¿En qué momento Zacarías dudó? Aquí lo vamos a volver a leer. Dice: ¿y en qué conoceré esto? Dice, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Ahí está la duda. Pero ¿cómo? O sea, ¿en qué se va a conocer esto si yo ya estoy viejo, yo ya no puedo? No, hombre, ya lo que pasó, pasó y ya no lo puedo arreglar. Pero Dios sí. Dios es el Dios de los imposibles. Así que si tú y yo creemos firmemente en un Dios que creó los cielos y la tierra, que hizo todo un hábitat para nosotros, que estuviéramos bien, y que Él ha prometido que nos va a dar vida eterna y vida en abundancia, tenemos que creerlo. Y que todo lo que decía allá en el Antiguo Testamento, lo que el saltón, el revoltón, la oruga les comió, yo se los voy a restaurar. He aquí yo hago nuevas todas las cosas, dice el Señor. Entonces yo me tengo que aferrar a esas palabras, a esas promesas, y debo de dejar de escuchar que el enemigo me está taladrando el oído o la mente, diciéndome que no se va a poder, que ya nunca más se va a restaurar lo que el diablo destruyó. Tenemos que pararnos firmes. Dios nos está afirmando en que todas las cosas que nos suceden es con un propósito. Entonces tenemos que abrir los ojos, tenemos que abrir los oídos y decir: Señor, yo quiero escucharte a ti nada más. Ya no quiero escuchar al enemigo diciéndome si soy esto, si soy lo otro. No, soy nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y ahí nos tenemos que aferrar. Todos, porque en algún momento dado sí nos entra como la nostalgia, la duda. Pero miren lo que le dijeron aquí a Zacarías por haber dudado. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y la verdad, es mejor quedarse en silencio, porque la riega uno cuando uno habla. Entonces, si no crees, mejor no hables. Es preferible que no emitas nada negativo, nada de lo que contrario a lo que Dios ya prometió. Mejor guardamos silencio. Y así yo me tengo que, en el nombre de Jesús, amarrar un hilo aquí en mi boca para no andar regando lo que Dios ya me prometió, que Él ya me dio y que el diablo no me lo puede quitar. Entonces, y el pueblo, dice, estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar. ¿Por qué? Porque ya lo dejaron mudo. ¿Para qué sigue cuestionando a Dios y dudando de Él? Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo.
Ay, Dios Padre, así nos tiene que hacer a veces el Señor. Algo sucedió en la prueba que yo estoy pasando, porque estaba yo bloteando mucho, que también me dejó simbólicamente mudo. Y yo tengo que quedarme así y esperar en Dios, confiar en sus promesas. Me pasó lo mismo que Zacarías. No literalmente, pero sí simbólicamente. Entonces, ahí estoy. Así que les aconsejo que mejor no hablemos. Si ya le oraste a Dios y sabes que Dios te escuchó, en el nombre de Jesús, quedémonos callados mejor. Y ya me lo habían dicho hace un año. Una persona que ni cristiana era me dijo, Román, su silencio va a ser su mejor arma. Pero ahí va, es que uno no hace caso y ahí va uno y se embarra. Entonces, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Y es que había un orden que se sorteaban los sacerdotes para ministrar en el santuario. No era que estaban ahí todos los días, hasta que se murieran, no. No vitalicio como le hacen ahorita en el romanismo, ¿no? No, aquí era un rol que había, y transcurrido esos días de su ministerio, después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. ¡Hola! Eso es todo, Romancito Junior. Qué bueno que hermanitos. Dios les bendiga. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas. Muy bien, vamos a seguir. Entonces Dios quitó la afrenta de Elizabeth y de Zacarías. Y sé que en algún momento en nuestra vida va a quitar la afrenta a la que nosotros mismos nos metimos por burros y cabezones, por andar habloteando. Y bueno, y todavía aquí no le han quitado lo mudo a Zacarías para que no la riegue. Entonces yo sí, de verdad, lo digo aquí, ahí está mi hijo igual, que no me va a dejar mentir, que la he regado. Yo hablo mucho y eso no trae buenas. Entonces, ya mejor guardo silencio, ¿verdad, Romancito? Y mejor me callo. Haga la obra que él va a hacer y pueda restaurar lo que el enemigo intentó destruir. Muy bien, vamos con la segunda parte. Anuncio ahora ya no del nacimiento de Juan el Bautista, sino ahora es del nacimiento de Jesús. Ahora vamos a ver cómo el mismo ángel Gabriel va a traer el mensaje sí, dice, va a traer el mensaje a los padres de Jesús, obviamente. Dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahora sí conecto, Nazaret, ahí se crió Jesús. Por eso le decían Jesús de Nazaret, hasta el corito dice, su nombre es Jesús de Nazaret. O sea, no nació en Nazaret, él nació en Belén, porque así estaba la profecía determinada por Dios, que nacería en Belén, Efrata, la más pequeña de todas las aldeas, pero creció en Nazaret. Entonces, dice que el ángel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahí vivía Miriam o María, que es el nombre original es Miriam, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, que nos ama, eso, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, pero esto está transliterado, su nombre real es Miriam en hebreo, y aquí dice que estaba desposada. Para los que no saben desposada, vamos a señorita Google, significado de desposada, para que veamos exactamente qué es desposada. Dice, bueno, en el término bíblico, en la Biblia, sí, porque me apareció persona atada con esposas, no.
acto, dice, de contraer compromiso matrimonial entre los israelitas se consideraba como algo muy serio, aunque no se hubiese consumado la unión. Y su violación, a ver, déjenme bajarle aquí, equivalía al adulterio. María ya estaba casada, o Miriam ya estaba casada con José. Y yo sé que a algunos nos va a choquear esto. Ah, Isaíto, saluditos, Chaito, pingüinín. Esto nos va a choquear a muchos, pero cuando dice la Biblia que María, o una virgen llamada María, estaba desposada con José, aquí dice que estaba ya casada con él, pero no se había consumado la unión, o sea, no habían tenido relaciones. ¿Por qué? Porque se casaban como si hoy nos casáramos por lo civil, no tuviéramos relaciones y esperáramos hasta que el novio ya tuviera su casa, tuviera todos los preparativos para la fiesta, para la boda, ya a nivel público, y ahora sí, el novio venía a la casa de la esposa, pues ya propiamente su esposa, aunque no se ha consumado el acto, pero y se la llevaba a su casita. Así funcionaba en la palabra de Dios en la cultura hebrea. Entonces, ya era esposa de José. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. Eso de salve es una salutación, un saludo. Salve, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Acuérdense que María o Miriam iba a ser la madre de la humanidad de Jesús. No de Jesús en sí, porque Jesús es el verbo de Dios, es la palabra viviente, y Él ha existido y coexistido con Dios, y por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Entonces dice: el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Se le hizo extraño que la saludara así el ángel. Entonces el ángel le dijo: María, no temas. Lo mismo que le sucedió a Zacarías, se le presentó el mismo ángel y lo mismo, les entró temor, miedo, y le dice: no teman. A María le dice: no. Porque dice aquí: mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué había hallado María delante de Dios? Gracia. ¿Qué hallamos tú y yo delante de Dios para que gracia? ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando andamos irreprensibles, hallamos gracia delante de Dios. Entonces, es lo mismo que aquí el ángel está diciendo a María: porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora dice, ahora va el mensaje: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yahshua. Jesús transliterado. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. El trono de David su padre. Y aquí hay mucho tela de donde cortar. No le está diciendo que le va a dar el trono allá arriba en el cielo. No, el trono de David su padre. ¿Y cuál era el trono de David su padre? De que David reinó sobre las 12 tribus de Israel unidas. ¿Cuándo vino la división del reino? Cuando Salomón pecó ya de viejo, y por amor a David, Dios todavía le aguantó el reino así, pero en la época en que su hijo Roboam reinó, ahí dividió el reino, permitió que se dividiera el reino de Dios, el reino del norte y el reino del sur.
hemos visto esa historia en los primeros libros de la palabra de Dios, de la Biblia. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. ¿Y cuál es la casa de Jacob? Las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. Y aquí tenemos, les digo, tela de donde... No me voy a detener ahí, si no, no vamos a terminar. Y su reino no tendrá fin. Dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, estoy casada, pero todavía no he tenido relaciones sexuales con mi esposo. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, o el ser apartado, será llamado Hijo de Dios. Pero, aquí hay un pero, la humanidad de Jesús tenía que ser griega de un hijo de un dios llamado Zeus, que se llama Hércules. Está de hecho la caricatura y la película, y se cree que griega que Zeus poseyó a una doncella, una virgen, y la embarazó, y de ahí nació un semidios llamado Hércules. Eso lo han ligado a las escrituras, pero las escrituras es clara. Dice que el poder del Altísimo cubrió a María, pero ya María estaba casada con José, lo que vimos que es el de estar desposada con él. Entonces aquí no hubo adulterio, porque Dios no es adúltero, ni el Espíritu Santo, mucho menos, obviamente, que es Dios. Aquí lo que pasó, que la humanidad de Jesús literalmente tenía que ser del linaje de David. Por la línea de José, Jesús es descendiente del rey David, pero también por la línea de María, Jesús es descendiente del rey David. Por la línea de José y por la línea de María, de la simiente santa. Y eso lo podemos corroborar en los libros de Reyes, creo, si no mal recuerdo, que no hemos llegado allá, estamos todavía en Samuel, pero vamos a llegar, o en Crónicas también, creo que Crónicas más que Reyes. Y ahí vamos a ver la genealogía. Pero eso es lo que el apóstol Juan en una de sus cartas nos dice, que todo aquel que confiesa que Jesús vino en carne de la simiente de David, ese es el Espíritu de Dios. Pero todo espíritu que no confiesa que Jesús vino en carne, su humanidad tal cual, 100% hombre, ese es el espíritu del anticristo. Entonces aquí no hubo chanchullo. Aquí el único que hubo un poder milagroso en que Dios tomó la simiente, la semilla de la dinastía del rey David en la persona de José, porque para que se haga un ser humano necesitan esos dos elementos: la semilla y el recipiente. Entrar en esa... No tuvieron relaciones sexuales, por eso es que Jesús no vino por voluntad humana. Ahí es donde cabe esa, que todos nosotros sí venimos por voluntad humana. ¿Cuál es la voluntad humana? De que nuestro papá y nuestra mamá pues tuvieron relaciones, al igual que nosotros tuvimos relaciones con nuestra esposa, y vinieron nuestros hijos por voluntad humana o por un deseo humano. Pero Jesús no vino por un deseo humano, sino vino porque el poder de lo alto hizo ese milagro. Espero ser claro y no confundirle ni creer que estoy diciendo aquí una herejía. Esto está corroborado con la misma palabra. Dice: y ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Y ahí nos tenemos que aferrar a esa promesa.
Nada hay imposible para Dios. No sabemos el tiempo que se va a llevar para que Dios restaure lo que el enemigo quiso destruir. Si es tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu hogar, tu trabajo, lo que sea que el diablo haya querido destruir, Dios se va a tomar un tiempo para restaurar eso. Así que ahí debemos descansar en esa promesa que Dios hace, que nada es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Y miren esta respuesta que tenemos que imitar a María en eso. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué hora es? Ya son las 12. Yo creo que hasta ahí lo vamos a dejar, porque está bastante largo todavía lo que falta. Falta María visita a Elizabeth y nacimiento de Juan el Bautista y profecía de Zacarías. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. De todas maneras, hoy vimos la introducción y vimos la primera mitad del capítulo 1 y me quedo con eso. María dijo: he aquí la sierva del Señor. Podemos copiar esas oraciones y decirle: he aquí el siervo del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Dios ya tiene un plan eterno y se va a cumplir. Así que a veces nos llenamos de ansiedad porque quisiéramos que se nos resolviera lo que se dañó así rápido, pero no es así. Cuando rompemos un vaso de cristal, y si tú quisieras restaurarlo, te va a tomar días ir pegando las piececitas, ir restaurando todo. Entonces es un proceso largo cuando queremos restaurar algo. Ahora, si no quieres restaurar nada, pues cómprate otro vaso y se acaba ahí, ¿no? Pero Dios es experto en restaurar vidas. Y hasta ahí lo dejo. Muy bien, pues hasta ahí la mitad del primer capítulo. Pues doy gracias a Dios porque también se conectaron un ratillo ahí mis hijos, aunque luego dice que quiero creer que sí. Pero bueno, saluditos a ellos, saluditos a mi primo Joaquín, mi primo Enrique, que también estuvieron por aquí, a la profe Osiris de la Cruz, a Darío Campos y a mis padres y a América Ramírez hasta Mérida, Yucatán. Muy bien, pues a todos que descansen, que pasen buenas noches. Ya te mando un mensajito, Darío. Creo que el miércoles nos vamos a volver a reunir. Que tengan muy buena noche, que descansen. Hay que seguir orando por todas las personas que están en terriblemente esta inundación, que la verdad sí está canijo. Nosotros pues gozamos, gracias a Dios, de un lugar seco, un techo donde gracias a Dios por eso, sin descuidar de no seguir orando por las personas que sí están bajo el agua o que están en el agua. Que Dios les guarde y que Dios les provea todo lo necesario. Que tengan buena noche. Dios les bendiga a todos. Nos vemos mañana si Dios quiere. Bye.